sufriste una campaña de odio brutal con amenazas de muerte incluidas. La forma en la que tenían la información en relación a mi permiso de residencia venía desde dentro de una institución. Muchos artistas hemos sido censurados por nuestro posicionamiento en relación al genocidio contra el pueblo palestino. Creo que está sucediendo un momento de levantamiento anticolonial global. Lo que estamos viendo en el contexto de Palestina es netamente una ocupación colonial. Las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, en el contexto estadounidense a raíz de la situación de persecución a la población migrante en ese país. Y no solamente están siendo detenidos y deportados sin pruebas, incluso se está espectacularizando todos los procesos de represión. El aparato de persecución, detención y deportación que hay en España y en la Unión Europea es el mismo que hay en Estados Unidos. ¿Por qué crees que han elegido concretamente a los migrantes como ese gran objetivo al que atacar? Este tipo de figuras elevan el discurso racista a proponer que la propia población lo incorpore. Son procesos forzados de mano de obra esclavizable. Yo te quería preguntar, lo que quiere esta gente es que no haya migrantes o que estén aquí sin derechos. Se sacrifica, se les mata a estas personas en las zonas de frontera en nombre de que no entren, pero luego cuando ya han entrado y los tienen detenidos, les permiten ingresar. ¿Por qué hacen eso? Porque es mano de obra explotable. Mientras construyen al migrante como el responsable de la crisis económica, lo que se está haciendo es darle impunidad a las élites para que lo sigan explotando también al proletariado blanco español. Yo creo que lo primero es expulsar a la socialdemocracia, porque al capitalismo no se le va a destruir con debates en el Parlamento español. Para ser antirracista tienes que pensar en la abolición del orden capital. Esto no se arregla con un concierto de Beyoncé. Bienvenidos a Avanza, el programa de Furor Televisión. Hoy tengo a mi lado a Daniela Ortiz, artista y activista anticolonial y antirracista. Daniela, muchas gracias por venir aquí a pasar un rato con nosotros. Un gusto y gracias por la invitación y el espacio. Bueno, la primera pregunta es común a todos los invitados, que es ¿hacia dónde avanza Daniela Ortiz? Bueno, en este momento hacia sumarme, ¿no? Hacia apoyar en todo lo que pueda lo que creo que está sucediendo, que es un momento de levantamiento anticolonial global, ¿no? Las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, en el contexto estadounidense a raíz de la situación de persecución a la población migrante en ese país y cómo, por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles hay grandes manifestaciones o la situación de resistencia que hay en Palestina, que es importantísimo mencionarla, siempre recordarla y tenerla presente para apoyarla, o lo que estamos viendo en el contexto del Sahel y lo que vimos también hace 2 años, por ejemplo, en el contexto de Perú, que ante el golpe de Estado de Dina Boluarte, el sur del país y en concreto, por ejemplo, Cusco, donde vivo, se generó un levantamiento muy fuerte en contra de ese golpe de Estado que era netamente colonial y con un rol del imperialismo norteamericano muy fuerte. Entonces, personalmente avanzo a apoyar todos esos procesos de lucha que creo que en este momento son imprescindibles. Vamos a hablar de todos estos temas a lo largo de la entrevista, pero por ir con un poco de orden, me gustaría que empezásemos hablando del tema colonial. En España existe mucho la percepción de que hablar de colonialismo en el siglo XXI es algo anacrónico, ya que pues, ya no hay colonias como tales y que convendría más hablar de términos como capitalismo neocolonial. Me gustaría preguntarte, tú como activista y como autoridad que eres en todo el tema anticolonial, ¿en qué sentido crees que siguen perviviendo estructuras coloniales y qué queda por hacer para acabar con esas dinámicas de poder? Bueno, creo que es imprescindible siempre recordar que digamos, la continuidad colonial se sostiene mediante el imperialismo, ¿no? Y la maquinaria del imperialismo sigue funcionando con Estados Unidos a la cabeza, pero con la Unión Europea y los países miembros acompañándolo, ¿no? Lo que estamos viendo en el contexto de Palestina es netamente una ocupación colonial, pero ya centrándonos más, por ejemplo, en el contexto español, la masacre en las zonas de frontera, que es una masacre exclusivamente contra personas migrantes que provienen del sur global, la situación de persecución, detención, deportación y explotación de personas migrantes en la agricultura, en el trabajo doméstico, en la construcción, bajo un aparato legal como es la ley de extranjería, que es netamente racista, ¿no? Lo que nos muestra es cómo el colonialismo funciona hoy en día, ¿no? Como decía Malcolm X, ¿no? El racismo es
como los Cadillacs, cada año sale una nueva forma de racismo, ¿no? Porque para sobrevivir el sistema capitalista necesita reinventar y reformular constantemente sus metodologías de explotación, sus metodologías de saqueo, sus metodologías de muerte y demás, ¿no? Entonces, por otro lado, yo siempre he dicho, por ejemplo, que la presencia de monumentos coloniales, pensemos en el monumento a Colón de Barcelona, que es uno de los principales símbolos de la ciudad, y si no, el monumento más importante de la ciudad de Barcelona, es un símbolo de que el colonialismo sigue en pie, ¿no? Porque si como en otros contextos donde hay una, digamos, hegemonía cultural anticolonial, como podemos pensar, por ejemplo, en Venezuela, luego de la Revolución Bolivariana, ¿no? O en muchos contextos de disputa, como podemos pensar, por ejemplo, en el contexto colombiano, se han derrocado esos monumentos coloniales porque lo que se está buscando es derrocar ese orden colonial, ¿no? En el contexto español, por el contrario, ¿no? Hay una defensa muy fuerte de ese tipo de símbolos, como puede ser la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional, que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional y que si te pones a analizar todos los símbolos de la identidad nacional española, giran alrededor, ¿no? Y tienen como una cuestión central la reivindicación del colonialismo. El pasaporte lo abres y en las primeras páginas tienen la ruta de las carabelas de Colón. Hay 14 monumentos a Colón, hay cientos de calles que reivindican a los distintos colonizadores. Y eso no es casual, esa es la forma en la que se construye y se normaliza la ideología, ¿no? Que va a permitir que el saqueo contra el sur global continúe a través de sus empresas. Por ejemplo, en Perú, no sé si lo saben, pero por ejemplo, Telefónica tiene una deuda con el Estado peruano de millones de dólares, ¿no? Telefónica, la empresa que aprovechó la dictadura fujimorista en el proceso de la privatización de las empresas estatales, ¿no? Para hacerse con el monopolio de las telecomunicaciones en Perú y mantenernos dependientes, ¿no? Esas son otras formas de colonialismo. O el hecho que las autoridades españolas, por ejemplo, hayan apoyado de forma activa a Dina Boluarte y su dictadura, ¿no? O el hecho de que España, ya pensando en otros contextos que no son únicamente el peruano, por ejemplo, sea parte y de hecho, uno de los países principales en el asedio a través de las sanciones, del bloqueo y del ataque contra Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Cómo hay estas otras formas de colonialismo que no son menos violentas que las anteriores, ¿no? En tu caso, eres artista. Me gustaría que nos contases qué papel puede tener el arte en este tipo de activismo que haces tú, anticolonial y antirracista. Como muchos otros y como Gramsci, yo creo que es imprescindible disputar la hegemonía cultural, ¿no? O sea, como digo, la importancia de los monumentos coloniales o de ciertos discursos en los museos o en la televisión, en los libros y etcétera, es porque se necesita tener un marco ideológico que sostenga y permite esa violencia. Yo cuando recién me mudé a vivir a Europa, me impactó, nunca había venido a Europa y me impactó muchísimo la pacificidad con la que se convive en relación ahorita a los más de 80.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera. Yo pensaba, ¿cómo puede estar habiendo esta masacre y que no haya un levantamiento popular en contra de esto? ¿Cómo puede ser que incluso la izquierda conviva pacíficamente con esta situación? Y es porque hay una ideología en donde básicamente se considera a esos sujetos que están muriendo en las zonas de frontera como sujetos inferiores, ¿no? Entonces, es en la cultura, es en esa celebración del 12 de octubre, es en esos museos que han venido, por ejemplo, como el Museo de América, exhibiendo las piezas saqueadas del sur global como trofeos coloniales, ¿no? Donde se ha venido construyendo eso. Y ojo que ahora también hay como este discurso de la descolonización de los museos y demás, pero yo creo que, por un lado, devolver piezas que fueron saqueadas en el siglo XIX, XVIII y XVII, en este momento, si bien es un sentido simbólico y demás, es importante y lo que sea, pero creo que el proceso de descolonización de los museos, que se está discutiendo bastante en el contexto español, tengo entendido, no se trata de únicamente retornar aquellas piezas que fueron saqueadas en el pasado, que ya cumplieron su rol. Esas piezas del Museo de América
¿no? O, por ejemplo, esos espacios donde habían zoológicos humanos como el Palacio de Cristal del Parque El Retiro, ¿no? Ya cumplieron su rol de en el siglo XIX y el siglo XVIII construir la ideología racista. Ahorita hay una nueva industria cultural capitalista que a través, por ejemplo, del arte contemporáneo, que es el terreno donde yo trabajo, está generando las narrativas y los nuevos discursos para sostener esa continuidad colonial, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se han enterado de eso, pero en el contexto de Alemania, de Francia, de Inglaterra, muchos artistas hemos sido censurados y expulsados de los espacios culturales por nuestro posicionamiento en relación al genocidio contra el pueblo palestino. Pero a la vez esos museos están hablando de arte decolonial, están mostrando artistas racializados del sur global, críticos con el colonialismo, siempre y cuando no hablen de la situación en Palestina. Y en el contexto español, si bien no hay un nivel de censura tan fuerte como en esos otros países, es real que los museos están haciendo, creo que han hecho una actividad en el Reina Sofía, una actividad en el MACBA, y su programación, a pesar de hablar de temas que se dicen decoloniales, no está teniendo como una prioridad, por ejemplo, denunciar y abordar y servir como plataforma para hacer el trabajo de entendimiento de lo que está pasando en el contexto del genocidio palestino, que es lo que tendrían que hacer si es que realmente dicen que se quieren descolonizar y tal, ¿no? Más bien para mí me parece que es una especie de cooptación de la epistemología decolonial y las estéticas del sur global y otra vez un saqueo porque también, por ejemplo, muchos de estos museos están comprando obras, artistas del sur global, entre las cuales me incluyo, ¿no? Y muchas veces nos dicen, bueno, pues tendrías que estar feliz, ¿no? El Reina Sofía te ha comprado una obra. Bueno, quizás a mí me gustaría que esa obra pueda estar en Perú o pueda estar en Bolivia, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que como digamos, la situación económica en nuestros países es tan crítica, ¿no? Quizás me gustaría que esté en Venezuela o esté en Cuba, ¿no? Pero allá no hay los recursos precisamente por ese colonialismo para que puedan tener, por ejemplo, una incorporación de obras en sus colecciones, como lo puede hacer el Reina Sofía, lo puede hacer el MACBA o lo pueden hacer otros museos europeos, que además, otra vez, están digamos, construyendo la interpretación de lo que son las manifestaciones culturales del sur global. Y de hecho a mí me pasó, por ejemplo, que estando exponiendo en el Reina Sofía, se dio un evento en el que invitaron, bueno, la Casa Real Española, con Leticia Ortiz a la cabeza, organizó un evento con las esposas de los miembros de la OTAN durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Y una de las actividades que hacían estas personas era un encuentro en el Museo Reina Sofía donde se tomaron una fotografía oficial al frente del Guernica para intentar capturar el significado del Guernica, de una pintura hecha por un militante comunista republicano que tendría y tenía una clara postura política en relación a la Casa Real, primeramente, pero también en relación, definitivamente, si Picasso estuviese vivo, en relación a la OTAN, ¿no? Y ahí me pareció, por ejemplo, aberrante que un museo como el Reina Sofía, que se dice ser crítico, que dice acercarse a las cuestiones decoloniales y demás, permitiera el uso de una imagen como el Guernica de esa manera por parte de la Casa Real y por parte de la OTAN, ¿no? O sea, son cosas bastante graves. Entonces ahí también da cuenta de esta disputa que hay en el terreno cultural, que es mucho más amplia que el arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo es importante porque hay mucha concentración de recursos económicos del mundo de la cultura ahí, digamos, ¿no? Y son espacios, pues, de visibilidad, con muchas plataformas, con acceso a los medios de comunicación y demás, ¿no? Pero sí creo que es importantísimo entender que, digamos, el trabajo que hacemos como artistas tiene que contribuir, ¿no? Primero a construir esa perspectiva anticolonial, esa perspectiva antiimperialista, hacer el trabajo de pedagogía política que se necesita hacer para eso y luego, digamos, contribuir de esa forma para construir otra hegemonía cultural, ¿no? Ya que has sacado el tema de Palestina, me gustaría preguntarte por todo lo que está pasando allí, que ya sabemos que es como el último proyecto colonial al que, por desgracia, estamos asistiendo como humanidad. Y en estos últimos 2 años, además, Israel ha desplegado toda la maquinaria genocida que tenía disponible.
En concreto, quería preguntarte por una cuestión de actualidad que ha sucedido hace poco, que es la intercepción, o más bien el secuestro, que ha sufrido la Flotilla de la Libertad, en la que se encontraban a bordo figuras internacionales como Greta Thunberg y activistas españoles como Sergio Toribio. Me gustaría preguntarte cómo crees que va a evolucionar esto y qué valoración haces de que se secuestre un barco que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Bueno, yo de hecho ahorita en este momento estoy en Catania y pude asistir a al evento, digamos, de despedida que se hizo de la Flotilla de la Libertad, ¿no? Que fue un evento muy emocionante. Para mí personalmente fue increíble poder estar ahí. Y bueno, creo que hay varias reflexiones, ¿no? O sea, lo primero es ver cómo Israel está intentando utilizarlo como propaganda política, porque ya sacaron un montón de imágenes y de videos que de hecho hoy día en la mañana estaba revisando qué noticias había salido al respecto y, por ejemplo, muchos medios de comunicación sionistas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa y demás, estaban sacando las imágenes que ha tomado el ejército israelí, ¿no? En donde incluso han pues tomado fotos específicamente cuando les estaban entregando agua, les estaban entregando comida y demás, ¿no? Pero creo que ese intento, que ya vemos a Israel desgastándose también en su intento de hacer propaganda política que no sirve, ¿no? Ese intento de propaganda ha caído rápidamente. Incluso yo creo que son tan ilusos que no se dan cuenta que es obvio para gran parte de la población que las imágenes que han mostrado ellos son para intentar manipular una situación de un secuestro en aguas internacionales, ¿no? Y que hasta este momento, o sea, ya esto ha sido en la mañana, ahorita son 6 de la tarde y no se sabe qué es lo que está pasando con esto. Por otro lado, una cuestión que me parece imprescindible a tener en cuenta en relación a esto es que si las personas que estaban en la Flotilla de la Libertad, que hay franceses, suecos, españoles, hubiesen sido interceptados, por ejemplo, por la autoridad de Hamas en el terreno, en el territorio de Gaza, porque son la autoridad electa democráticamente en el año 2007, esto ahorita sería un escándalo absoluto y ya estarían preparando todos los aparatos, digamos, diplomáticos, mediáticos, militares incluso, para intentar contactar o intentar repatriar a las personas retenidas, ¿no? Pero está claro, y esto es un ejemplo más, que incluso se le va a permitir a Israel, como ya lo han hecho, ¿no? Con tantas personas que no eran únicamente palestinas, que han sido asesinadas incluso por el Estado colonial de Israel, que están detenidas en su nombre, como por ejemplo el preso político George Habash, que es de origen libanés, ¿no? Que viven las consecuencias del Estado colonial de Israel y en donde muchos otros estados son cómplices de eso, ¿no? O sea, creo que este es un episodio más en donde es clarísimo cómo Israel puede hacer lo que hace, porque no solamente tiene silencio, tiene apoyo logístico, económico, y tiene apoyo militar, ¿no? Para ejercer la violencia que está ejerciendo y que también la va a ejercer contra aquellos activistas que han ido en la Flotilla de la Libertad, ¿no? Sabemos que muchas veces el enfrentarse a ciertas dinámicas de poder y de opresión suele tener consecuencias. Y en tu caso, en el año 2020, en la eclosión del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, sufriste una campaña de odio brutal con amenazas de muerte incluidas por llamar racista a Cristóbal Colón. Llegó, de hecho, tan alto el nivel de ataques hacia tu persona que tuviste que abandonar España. Me gustaría que nos contases cómo se vive ser el blanco de este tipo de gente por, por defender posturas anticoloniales. Bueno, creo que yo, lamentablemente, como podemos ver, ¿no? Soy una más de tantas otras personas que por hablar públicamente en contra del orden colonial, imperialista, en este caso, por ejemplo, en solidaridad con el pueblo palestino, viven consecuencias brutales por simplemente manifestarse verbalmente en contra de la violencia racista que está, por ejemplo, en el caso de mi entrevista, pues yo estaba hablando en relación al monumento a Colón, pero en el rol que cumple en relación al racismo institucional que asesina en las zonas de frontera, ¿no? Fíjate que en la entrevista más importaba
el monumento a Colón y no los más de 80.000 muertos en las zonas de frontera y en concreto los más de 30.000 muertos en las fronteras españolas, ¿no? Eso no genera indignación, lo que genera es que un monumento sea cuestionado, que yo creo que de hecho es un monumento que debe ser no solamente retirado, sino derrocado, ¿no? Y sí, pues vino una situación bastante complicada a la que yo ya estaba acostumbrada porque como una persona de cierta carácter un poco público, también por mi trabajo como artista, que es un trabajo pues que se da en el terreno de lo público, ¿no? Ya había vivido ese tipo de situaciones, pero en realidad la decisión de volver a Perú fue porque, no tanto por los mensajes y los correos, sino porque un periodista que estaba haciendo una investigación sobre grupos de extrema derecha me pasó unas capturas de pantalla de una conversación en uno de estos grupos en donde estaban juntando información sobre mí, sobre mi hijo, ¿no? Y tenían pues desde mi cuenta bancaria hasta el número de teléfono de mis hermanos en Perú, tenían información sobre las parejas que yo había tenido en los últimos años, ¿no? Y lo que estaban buscando era abrirme un proceso judicial, tenían también información, por ejemplo, en relación a mi permiso de residencia. A mí me asustó muchísimo el momento en el que vi que la forma en la que tenían información en relación a mi permiso de residencia denotaba, ¿no? Por el texto, que era información que venía desde dentro de una institución, no era una cosa que habían leído en internet ni que alguien les había dicho, sino que venía desde dentro de una institución y como muchos sabemos, pues la policía española es parte del aparato de persecución política y opera activamente para generar situaciones de persecución política y ahí fue pues donde unas compañeras me dijeron, creo que esto es mejor tomarlo en cuenta, ¿no? Porque yo estaba un poco al principio más, bueno, no pasa nada, es otra vez que me mandan este tipo de correos y no sé cuántos, pero lo que hicimos fue buscar a una organización que se llama Frontline Defenders, que, digamos, ellos lo que hacen es revisar toda la información, evaluar toda la información y ver qué riesgos hay, ¿no? Y una de las opciones era posiblemente mejor volver a Perú, porque también yo en ese momento era mamá sola de mi primer hijo. Legalmente yo era la única persona que estaba a cargo de él. Estábamos en la segunda ola de la pandemia. Si a mí me pasaba algo, por ejemplo, mi familia no podía viajar, ¿no? A cuidar a mi hijo, por ejemplo. Y después, por otro lado, yo un año antes había pasado por un proceso judicial con su padre biológico, cosa que yo no pude, por ejemplo, explicar públicamente en ese momento porque ese proceso judicial recién había pasado y estaba evitando tener más problemas en relación a eso, ¿no? Y esos fueron varios de los motivos que me llevaron a tomar la decisión de mejor volver a Perú. Pero la verdad es que si bien todo esto que te explico, pues como digo, le ha pasado a muchísima gente, y es brutal la impunidad que tiene la extrema derecha en el contexto europeo para hacer esto. También para mí fue muy impactante que mucha gente de izquierdas que no estaba de acuerdo conmigo a nivel ideológico, en lugar de disputar conmigo en el terreno ideológico o en lugar de debatir conmigo en relación a, por ejemplo, la postura que yo tengo en el contexto de Cataluña sobre el racismo que se construye en ese contexto, específicamente de la construcción de la identidad catalana y de las leyes que vienen de la Generalitat de Cataluña, o la denuncia que he venido haciendo de la complicidad activa de lo que denominamos como izquierda blanca, ¿no? Que vendría a ser la socialdemocracia, básicamente, en, por ejemplo, el sostenimiento del sistema de control migratorio, ¿no? En lugar de debatir en relación a esas cuestiones, que de hecho siempre se evita, ¿no? De hablar de las leyes, de las decisiones políticas, de los discursos que hay, de cómo funciona realmente el racismo institucional en el contexto catalán, en el contexto de Barcelona, en el contexto de España, ¿no? Para mí fue bastante impactante que mucha gente aprovechó ese momento también, ¿no? En donde de ataques de la extrema derecha para, digamos, contribuir, ¿no? A esa situación, pues que al final yo decidí también volver porque, por un lado, obviamente por parte de la izquierda en el contexto español, no veía que iba a tener ningún tipo de apoyo, es decir, si eso escalaba a algo mayor, yo
consideraba que me iba a ver en gran medida sola. Y después también es verdad que en el contexto antirracista, en ese momento creo que si bien el movimiento no es un gran movimiento, pero sí había una cierta articulación, organización, que por ejemplo, eventualmente, si yo me encontraba en una situación que de necesitar apoyo para poder lidiar con una situación, por ejemplo, un proceso judicial o una situación más grave, ¿no? Yo también veía que en ese momento se estaba quebrando y efectivamente, luego cuando he vuelto y con el tiempo, he podido ver, por ejemplo, el quiebre que ha habido, porque también ha surgido una especie de antirracismo neoliberal identitario, que nada tiene que ver, al menos yo creo, con el antirracismo político, ¿no? Con el antirracismo anticolonial, que por ejemplo tiene como una prioridad denunciar la masacre en las zonas de frontera, los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Y estamos hablando pues de un antirracismo identitario que se contenta con que le den un espacio de representación en los espacios de poder, ¿no? Pero que no piensa confrontar el racismo institucional y menos con el orden colonial imperialista. Y si mañana tienen que repetir que Venezuela es una dictadura y Cuba es una dictadura para tener su espacio como personas racializadas, migrantes, utilizando su identidad, su espacio en la estructura de poder, lo van a hacer, ¿no? Entonces también veía que eso estaba empezando como a quebrar ciertos espacios y ahí es que dije, bueno, mejor es volver, pero como decía, la verdad es que el retorno a Perú, si bien fue bastante difícil, ¿no? Porque era en medio de la pandemia, yo estaba volviendo con un hijo sola y tampoco es que tuviese grandes ahorros para volver ni grandes planes y la situación pues en Perú es bastante crítica. Cuando volví fue el proceso electoral y se eligió a Pedro Castillo y a nivel político esa experiencia para mí fue increíble, o sea, y haberla vivido aparte en Cusco, en un lugar donde hubo tanta movilización para la campaña de Castillo, tanta movilización para la defensa del voto y tanta movilización luego en contra del golpe de Estado, ha sido digamos, un aprendizaje político muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande. Podríamos hablar también de que en España muchas veces, bueno, en general en Europa, pero en España en particular, muchas veces el odio al inmigrante suele ser al pobre, que no hay ningún problema con los jeques árabes, sino con el que viene en patera. Pero antes de seguir hablando del tema racismo y antirracismo, querría preguntarte, ya que tú has tenido que pasar por una experiencia así de dura y de una manera como tan sola, por desgracia, me temo que no vas a ser la última que tenga que enfrentarse a una campaña de estas características, de odio y demás. Ya que has tenido que pasar por ello, me gustaría aprovechar para preguntarte qué consejo le darías a la próxima persona que vaya a tener que pasar por algo similar. Bueno, que no lea todos los mensajes que le mandan y que se ponga la cabeza fría y se ponga dura nomás. Yo creo que yo perdí mucho tiempo en darle espacio emocional sobre todo eso y creo que en el mundo en el que vivimos y en la disputa que hay que dar en este mundo hay que tener la cabeza un poco fría y poner los sentimientos a un costado, pero sí ser muy estratégicos con cómo cuidarse, ¿no? No tiene ningún sentido tener mártires con procesos judiciales abiertos en este momento, ni nadie metido en la cárcel, porque eso desgasta, toma mucho tiempo, mucho dinero, y trabajar estratégicamente para que no te agarren, digamos, y no te metan en más problemas, porque luego es que eso genera también mucha carga a las organizaciones, a los colectivos y demás, ¿no? Y creo que sí, una cosa que he aprendido después de esto es tener la cabeza un poco más fría, ¿no? Y sobre todo ser más estratégico en cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Han pasado 5 años desde todo aquello, desde el Black Lives Matter, y nos gustaría que nos contaras qué crees que ha cambiado en Estados Unidos a raíz de aquella movilización y también hilándolo un poco con la actualidad. Ahora hemos visto que la sociedad civil estadounidense se está organizando contra todas las redadas a inmigrantes que está haciendo la segunda administración de Trump, lo cual ha provocado que el presidente movilice a 2.000 militares a la ciudad de Los Ángeles y aún así siga habiendo disturbios entre la policía y los ciudadanos. ¿Crees que todo esto puede provocar una especie de nuevo movimiento antirracista del estilo a Black Lives Matter? Mira, yo puedo tener mucha simpatía por Black Lives Matter y por lo que hacen las personas antirracistas en Estados Unidos, pero digamos, el camino del que yo venía no estaba
o sea, no surge a raíz del Black Lives Matter, ¿no? Yo empiezo a militar en espacios antirracistas en la campaña por el cierre de los CIES en el año quizás 2010 o por ahí, ¿no? Una campaña pues, que comenzó muy pequeña y luego ha crecido y gracias al inmenso trabajo de tantos compañeros sigue existiendo. Luego, en el año 2012, a raíz de la reforma que no permite el ingreso de las personas migrantes ilegalizadas al uso de los servicios sanitarios, ¿no? Y con la expulsión de las personas ilegalizadas del acceso a la sanidad universal, ¿no? Entro al espacio del inmigrante, que era un espacio político principalmente migrante con un fuerte carácter anticolonial, en donde, por ejemplo, tratamos de hacer mucho trabajo en construir ese antirracismo político, ¿no? En entender que el tema del racismo no era una cuestión moral, sino una cuestión institucional, una cuestión estructural y también una continuidad colonial, ¿no? Y en ese espacio también, por ejemplo, que era un espacio de migrantes y para migrantes, pero también donde participaban muchos compañeros, digamos, vascos, catalanes, madrileños y demás. Una de las cosas que se tenía como prioridad era el acompañamiento para poder sacar la tarjeta sanitaria, la denuncia paralela del racismo institucional que expulsaba a tantos compañeros de los servicios sanitarios, el acompañamiento también en casos de personas pues que estaban con enfermedades graves y también la atención médica por parte de dos compañeras muy comprometidas, médicas ellas, que también hacíamos acopio, por ejemplo, de medicinas y demás para poder, digamos, apoyar ante esa situación y denunciarla, ¿no? Y después también había asesoría legal para los papeles, también había mucho trabajo y es en la parte donde yo estaba muy implicada, que era el trabajo, digamos, de hacer eventos culturales, cineforos y demás, pero con la intención de construir este antirracismo político, ¿no? ¿Qué es lo que yo intuyo? Que cuando el Black Lives Matter, que también hay alguna corriente que tiene esa perspectiva digamos, más revolucionaria de la lucha antirracista y no una perspectiva identitaria, socialdemócrata, que se contenta con que Kamala Harris o Barack Obama estén en el poder, ¿no? En el contexto estadounidense también han habido esas corrientes, ¿no? En el contexto de España, cuando, digamos, varios de estas organizaciones antirracistas que veníamos empujando hace tanto tiempo, de pronto esto crece un poco más, precisamente con el impulso que viene de Estados Unidos, crece en una especie de burbuja, creo yo, que tiene mucho que ver con este antirracismo neoliberal identitario, ¿no? Que no es un antirracismo revolucionario, que no es un antirracismo anticapitalista, que no es un, y no porque sea moralmente mejor ser anticapitalista, es que el capitalismo, o para el capitalismo, mejor dicho, el racismo es central. Entonces, para ser antirracista tienes que pensar en la abolición del orden capital, porque el capitalismo es racial. El orden capitalista global que empieza en 1492, ¿no? Con la acumulación de capital en Europa, que permite la revolución industrial, que permite la construcción de las industrias en Europa, que permite el control de todo el globo, ¿no? Se centra o tiene como algo central el racismo, ¿no? Pero es un aparato muchísimo más complejo que no se resuelve únicamente con que una persona racializada entre, por ejemplo, a ser candidata como Kamala Harris para continuar las políticas. Porque aparte acá hay una cuestión que hay que hablar de las mayorías. Esto no se arregla con un concierto de Beyoncé. Esto se arregla con un proceso revolucionario que permita que las mayorías del sur global, que son racializadas, ¿no? Vivan, ¿no? O tengan acceso a una vida mínimamente digna, porque las situaciones que estamos viendo, o sea, ya no es solamente de explotación, de saqueo y digamos, un despojo continuo y absoluto, ¿no? Sino estamos viendo una situación de genocidio, una situación de muerte, de persecución,
brutal. Y creo que en Estados Unidos intuyo también un poco de lejos que hubo ese quiebre en el antirracismo de Black Lives Matter, ¿no? Y creo que en el contexto español también, ¿no? También creo que se ha profesionalizado mucho el antirracismo en el contexto español, ¿no? Hay muchos espacios laborales que se han abierto, que a mí me parece bien, me parece muy bien que nuestros conocimientos sean reconocidos en museos, en instituciones y demás, pero el problema es que muchas veces el sistema lo que hace es que absorbe eso para despolitizar y por ende desmovilizar, ¿no? Entonces creo que la respuesta del sistema colonial, capitalista, racista, imperialista en ese momento fue: vamos a absorber esto con ciertos discursos, ciertas identidades que van a estar acá, ciertos puestos laborales, vamos a despolitizar, bajarle el nivel, digamos, ideológico a esto o trastocarlo y llevarlo hacia otro lado, ¿no? Y creo que eso desmovilizó muchísimo el potencial que había, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios las luchas son por ciclos, creo que eso fue un ciclo y posiblemente venga otro ciclo como el que estamos viendo ahora en el contexto estadounidense, ¿no? Que hay un levantamiento bastante fuerte y en una situación pues ya más compleja que los años de Black Lives Matter, ¿no? Y que esperemos que no sea reabsorbido, ¿no? Sino que sea un paso en la construcción de un proceso revolucionario que es tan urgente también en ese territorio, ¿no? Sí, bueno, yo quería preguntarte en particular en este segundo mandato de Trump, lejos de intentar hacer esa asimilación de una especie de élite migrante, lo que se está haciendo desde mi punto de vista es como todo lo contrario. La segunda administración de Trump precisamente ha puesto el foco de una manera muy intensa en la represión a la población migrante y en particular a la población latina. Ya vemos que no solamente discursivamente y demás, y no solamente están siendo detenidos y deportados sin pruebas, sino que incluso se está espectacularizando todos los procesos de represión. Vemos cómo la cuenta de la Casa Blanca postea vídeos de lofi de deportaciones o que convierte fotografías de deportaciones en imágenes de estudio Ghibli generadas por inteligencia artificial. Puede Mm. que este nuevo ciclo se recrudezca una represión dura en lugar de intentar como asimilar de una manera un poco más blanda todo el tema racial. No sé cómo ves tú esta situación. Exactamente, porque ese trabajo de ablandamiento ya lo hicieron los socialdemócratas. Ya lo hizo Alexandria Ocasio-Cortez, ya lo hizo Kamala Harris, ya lo hizo Barack Obama, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los socialdemócratas normalmente? Construyen el camino para que llegue el fascismo. Eso es lo que han hecho. Entonces, en estos últimos años ha habido por parte de la socialdemocracia, con esas políticas identitarias y toda esa cuestión de despolitización del antirracismo, ¿no? Y absorción del antirracismo, ¿no? Lo que se ha construido es el camino, ¿no? Para que llegue una figura como Donald Trump. ¿Por qué? Porque los socialdemócratas y la socialdemocracia también, por ejemplo, veámoslo en el contexto español, que te digo sinceramente, el aparato de persecución, detención y deportación que hay en España y en la Unión Europea es el mismo que hay en Estados Unidos. Y mañana entra un fascista como Donald Trump y aprieta más fuerte el botón y las imágenes van a ser exactamente las mismas. Si ya no son parecidas, porque 80.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera no es poca cosa, ¿no? Pero sí creo que es importantísimo entender, ¿no? Que estas, digamos, metodologías blandas de desactivación de la organización política a través de la absorción terminan desmovilizando, desorganizando, confundiendo ideológicamente, que ese es uno de los grandes trabajos de la socialdemocracia, que es confundir ideológicamente a la gente que tiene descontento social, a las personas afectadas por ese racismo institucional, para que el aparato de control migratorio de las deportaciones que estamos viendo, ¿no? Porque eso no lo puedes montar de un día al otro, ¿no? Hay cientos de centros de internamiento de extranjeros en el contexto estadounidense. Hay cientos de agentes de Immigration and Customs Enforcement listos y preparados legalmente también, o sea, es decir, tienen todo un aparato legal
que los protege para poder ejercer la violencia que están ejerciendo. Hay todo un aparato en relación a los vuelos de deportación. Por ejemplo, una cosa que pasa en Estados Unidos, como también viene pasando en el contexto europeo, es que las deportaciones ahora han pasado a ser colectivas. Por ejemplo, en el contexto europeo, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo número 4, están prohibidas las deportaciones masivas, y ese es un artículo que viene de la reflexión en relación al genocidio o al intento de genocidio contra el pueblo judío, ¿no? Y de las deportaciones masivas de los judíos, pero lo que hacen en Europa es las deportaciones masivas que coordina Frontex, donde van 300 personas deportadas en un avión, y es en sí materialmente una deportación masiva, se interpreta como si fuesen deportaciones individuales, porque la respuesta que te dan esas instituciones es que cada persona deportada tiene una orden individual. Yo les digo, yo cuando estuve un tiempo cuestionando a el ACNUR por no denunciar esta situación de deportaciones masivas que están prohibidas incluso en el contexto europeo, te decían, no, es que lo consideramos individual porque burocráticamente es individual. Es como que tú digas que el asesinato masivo de judíos era individual porque cada uno tenía tatuado un número diferente y tenía una ficha en la administración de los nazis. Y ese es el aparato que está pasando en el contexto estadounidense. Por ejemplo, las deportaciones a El Salvador es porque durante estos años, donde también ha gobernado la socialdemocracia, ¿no? Se ha construido el mecanismo legal para poder deportar a personas migrantes a terceros países. Y eso también está en el contexto español. Con Pedro Sánchez hay deportaciones de personas migrantes a países que no son los suyos, de los cuales no son nacionales. Y entonces, por ejemplo, fíjate, incluso ya una cuestión mucho más grave, ¿no? Es o sea, yo creo que hay que entender también, más allá de la situación de la violación de los derechos de las personas migrantes y de la violencia que viven en todos estos procesos, sino también entender que esto es una cuestión geopolítica, ¿no? Piensa, por ejemplo, a quiénes están deportando a El Salvador, únicamente a ciudadanos venezolanos, porque lo están utilizando como una herramienta para poner presión, ¿no? A la revolución bolivariana y al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, vimos que también en Italia se hizo lo mismo, recuerda, con Libia, ¿no? Entonces, hay un uso, digamos, para el refuerzo del imperialismo del control de la población migrante, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la legitimidad del discurso de que supuestamente en Venezuela hay una dictadura, que eso es absolutamente falso, ¿no? Gran parte de ese discurso se legitima con, mira la cantidad de personas venezolanas que han salido de su país. Pero cuando te dicen eso, no te dicen que hay sanciones y no te dicen que hay un bloqueo contra Venezuela que está diseñado para hambriar a la población, como lo han hecho en Gaza, porque la hambruna que estamos viendo ahora en Gaza no es solamente producto de la situación, digamos, de bombardeo que está imponiendo Israel, es porque Israel ya había construido una arquitectura, ¿no?, de sanciones y de bloqueo desde el año 2007, cuando eligen a Hamas en Gaza, ¿no?, que es exactamente la misma arquitectura que hay en Cuba, que hay en Venezuela, y que además, como te digo, en el contexto latinoamericano en relación a Estados Unidos, se utiliza como argumento, ¿no? Esa migración forzada producto de las sanciones y el bloqueo, se utiliza como argumento para atacar al gobierno cubano o al gobierno venezolano. Y por otro lado, creo que nunca hay que olvidar que estos procesos de migración forzada son procesos forzados de mano de obra esclavizable. La ilegalización sistemática de personas migrantes en Estados Unidos y en Europa es controlada para que sean trabajadores sin derechos, absolutamente explotables, y que además muchos de los años que vienen contribuyendo con su trabajo al crecimiento de la economía, se los van a pagar de vuelta con una deportación. Muchas de las personas que están siendo deportadas ahorita de Estados Unidos han contribuido muchísimo con su trabajo al crecimiento económico de Estados Unidos, y jamás, o las personas que son deportadas desde España o desde Francia o desde Alemania,
jamás van a tener acceso, por ejemplo, a una jubilación. Van a tener acceso a morirse en las peores condiciones en sus países de origen, ¿no? Entonces, en realidad también creo que hay que entender que el sistema de control migratorio es como una maquinaria global, ¿no? De reordenamiento de la forma de sometimiento del proletariado a nivel global, ¿no? Por ir cerrando el bloque americano, ahora pasaremos a hablar de Europa. Me gustaría preguntarte por una visión histórica que existe en Estados Unidos, que tiene sus orígenes en la doctrina Monroe, que es esta idea de pensar como que Latinoamérica empezó con México, pero como tú has dicho, se ha extendido a Venezuela, a Cuba, ahora también se habla mucho de Panamá, que es esta imagen que ahora incluso es defendida por altos funcionarios de la administración Trump, de que Latinoamérica es un poco tierra de bárbaros y que lo mejor que les podría pasar es que fuesen administrados desde Estados Unidos, que les iría mucho mejor. Me gustaría preguntarte por tu opinión de esta visión del continente. Bueno, la doctrina Monroe es una herramienta fundamental en la continuidad imperialista, ¿no? Y este tipo de narrativas, como dices, por ejemplo, ahora la estamos viendo en relación a la cuestión de la violencia y del crimen, ¿no? Como habrás podido ver posiblemente en relación al contexto ecuatoriano, los niveles de crecimiento en solamente 2 años. El crimen organizado tomó básicamente el país, en el contexto peruano también, ¿no? Y hay una situación de caos, pero no es una situación de caos como la quieren mostrar, que es, digamos, construida por estos sujetos salvajes, ¿no? Que no saben cómo convivir juntos, ¿no? O sea, por un lado tenemos un capitalismo salvaje que lo que hace es denigrar absolutamente la vida de los ciudadanos en Perú, en Ecuador y en todo el sur global, ¿no? Generar unas condiciones invivibles, unas condiciones materiales que no te podría, o sea, la magnitud, por ejemplo, de empobrecimiento que hay en Lima es una cosa realmente brutal. Son millones de personas sin acceso a agua, millones de personas viviendo en viviendas de autoconstrucción, ¿no? En Perú estamos hablando que hay un 40% de anemia infantil de niños de 0 a 3 años y que el Estado peruano se niega a dar cifras de niños mayores porque también se asume que va a haber una cifra súper alta. O sea, entonces, eso es el terreno de cultivo, ¿no? Para que tú después introduces armas ahí y lógicamente eso es una situación pues de caos absoluta como la que hemos visto en el contexto de Haití, en donde incluso mataron al presidente para generar. ¿Y para qué están generando ese caos? Y también te digo, yo estoy segura que la situación del crecimiento del crimen organizado en Perú o en Ecuador tiene mucho que ver con el rol de la DEA, porque es a través de la presencia de Estados Unidos por medio de la DEA en relación a los poderes judiciales, al funcionamiento del ejército, al funcionamiento de la policía, ¿no? Y a todas las redes de corrupción también que han venido construyendo. Tú ponte a pensar que en Perú y en Ecuador el armamento que utilizan estas organizaciones criminales es un armamento que viene del ejército y de la policía. Las granadas, porque a ese grado estamos en Perú ya no solamente estamos hablando de disparos, sino que el crimen organizado tira granadas. Esas granadas no las puedes ir a comprar en una tienda tú como un ciudadano común y corriente. Esas granadas las vende el ejército, ¿no? Y la DEA, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, viene desde hace años controlando lo que sucede, ¿no? Y digamos la impunidad que se ha venido construyendo para que el crimen organizado crezca a estos grados. Pero lo más complicado es que, por ejemplo, ya en Ecuador, como una solución, se habla de permitir el ingreso de tropas estadounidenses, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, este reforzamiento, por ejemplo, de la doctrina Monroe mediante esta situación de caos, que no es casual, no es producto de las políticas neoliberales, del empobrecimiento sistemático de la población, de el haber destrozado la educación pública absolutamente, ¿no? Y de una situación también, por ejemplo, de una hegemonía cultural neoliberal totalmente de absoluta sobrevivencia, ¿no?
en donde el crimen ha entrado con la puerta abierta, ¿no? Y yo creo que es importantísimo entender que ahorita la política, con eso que Estados Unidos entiende como su patio trasero, creo yo, que es la de generar una situación de caos absoluto al modo de Haití, ¿no? Para poder empobrecernos más, porque, por ejemplo, hay que pensar también que los países latinoamericanos son territorios de sacrificio, o sea, Perú, lo único que les importa es sacar el oro, literalmente, ¿no? Entonces, esta situación de caos absoluto contribuye, por ejemplo, a que las personas que trabajan en lo que se denomina como minería que le dicen ilegal, que yo creo que no es un término correcto para entender lo que sucede ahí, estén en unas condiciones de trabajo brutales, ¿no? O sea, y en donde, por ejemplo, en Cusco, en la zona de Quispicanchis, en la selva, donde hay este tipo de minería, tú no trabajas por un sueldo. Tú vas a trabajar una semana gratis, sin que te paguen un sueldo, y luego tienes 2 días de derecho a tratar de buscar oro tú solo. Eso estamos hablando que es casi, digamos, como un sistema previo a los derechos, a la existencia del trabajador como sujeto, ¿no? Y, y una situación, pues, de caos absoluto, ¿no? En donde también está metido el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quieren es desestabilizar absolutamente Latinoamérica, ¿no? Absolutamente Latinoamérica, para poder tener el argumento para entrar incluso a nivel militar, porque no olvidemos que Donald Trump, una de las primeras cosas que ha hecho cuando ha entrado ahora al gobierno, ha sido declarar a las organizaciones criminales y de narcotráfico como organizaciones terroristas. Y dentro del aparato legal norteamericano, eso les da la legitimidad y el amparo para poder invadir militarmente territorios en nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces, yo intuyo, ¿no?, que lo que quieren es volver a entrar a tener control militar posiblemente de Latinoamérica, ¿no? Bueno, si tuviésemos que desgranar todos los problemas de Latinoamérica, este episodio podría durar horas, pero me gustaría también poner el foco no solamente en el continente americano, sino también en el europeo, que a veces ponemos mucho la vista en las terribles políticas de intervención y de migración que comete Estados Unidos, como si en Europa pues estuviésemos como para dar muchas lecciones. Más allá de lo que hemos visto de las vallas y de las cosas que se llevan hablando más de 10 años, me gustaría que nos centrásemos en cómo desde la victoria de Giorgia Meloni en Italia, la Comisión Europea, que parece estar muy preocupada por el auge reaccionario, ha llegado a comprar e incluso implementar algunas de las propuestas migratorias que está teniendo el gobierno ultraderechista italiano. Básicamente la Mm, propuesta consistía en externalizar los centros migratorios, especialmente, bueno, ujú, si podía ser incluso fuera de Europa, es decir, que los migrantes llegasen a países europeos y mm. rápidamente se les colocase en terceros países. El Reino Unido propuso incluso crear un barco donde se alojaran los solicitantes de asilo, lo cual ya sería como bastante distópico de tenerlos ahí en el mar. Me gustaría que también nos hablases de cómo está evolucionando el trato a los migrantes dentro de Europa. Sí, bueno, como te decía, yo creo que los últimos 30 años, desde la creación digamos, la expansión del espacio Schengen, que hay que recordar que cuando cada país que se incorpora a la Unión Europea pasa a ser parte de Schengen y se narra como algo súper positivo, porque pasas a tener ese espacio de libre circulación para los ciudadanos blanco europeos, ¿no? Pero implementación de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y recordemos que si bien el racismo se imponía de otras maneras antes de la creación del espacio Schengen en Europa, las primeras muertes en las zonas de frontera y en concreto en España son 2 años después del ingreso de España a la Unión Europea. Es decir, ese espacio Schengen es, digamos, lo que ha producido
¿no? La masacre en las zonas de frontera, ¿no? Porque cuando la socialdemocracia habla de que ya las tragedias en el mar y utilizan este tipo de retórica que naturaliza la muerte, ¿no? Y no hablan de las leyes que ellos crean para generar eso, no hablan de abolición del espacio Schengen, no hablan de abolición del sistema de control migratorio, no sirve de nada, ¿no? Esos son los términos que hay que utilizar y retomar para entender lo que viene pasando, ¿no? Y en concreto, yo creo que en realidad muchas veces figuras, digamos, nacionalistas como Le Pen o como Meloni, ¿no? Que la clase política de la Unión Europea nos trata de hacer pensar que son ajenas al proyecto europeo, que es un proyecto humano, abierto y demás. Yo creo que más bien trabajan de forma conjunta, ¿no? Y de hecho, creo que muchos de los discursos que utiliza la extrema derecha es lo que el sistema de control migratorio, ya sea con la socialdemocracia, ya sea con el centro, ya sea con la derecha que le llaman moderada, está implementando, está haciendo. O sea, Europa ya deporta, ¿no? Y más bien creo que es como una especie de ping-pong en donde la extrema derecha dice, acá ya estamos, ya se está haciendo esto, vamos con la valla un poco más alta y se van incorporando ciertas cosas. Pero como digo, y como también pasaba, por ejemplo, en el contexto estadounidense en relación a Trump, el aparato de deportaciones ya existía con Obama, ¿no? Entonces, eso se ha venido construyendo en el contexto europeo, ¿no? A través de la Unión Europea, porque recordemos, por ejemplo, que Frontex, que es el brazo militar diseñado para la persecución, detención y deportación de personas migrantes, es una institución europea, creada por la Unión Europea, ¿no? Y ellos son los que están implementando, ¿no? Y ejerciendo aquellos discursos que tiene la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la socialdemocracia y la Unión Europea, para tener impunidad en el rol que tienen dentro de la maquinaria de racismo institucional y de muerte contra la población migrante, lo que hacen es discursivamente intentar distanciarse de ese tipo de figuras. Pero en la práctica, las políticas que implementan son la misma, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si con figuras así, digamos, más al estilo Steve Bannon, ¿no? De la escuela de Steve Bannon, ¿no? Pues como Abascal o Meloni, o Le Pen o demás, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que la diferencia es que este tipo de figuras elevan el discurso racista a proponer que la propia población y el resto de la ciudadanía lo incorpore, ¿no? Incluso como un discurso personal y propio. Es decir, empoderan a la supremacía blanca en la propia ciudadanía y dan grandes pasos en normalizar esos mecanismos de racismo, esos mecanismos de persecución, etcétera, que ya implementó la socialdemocracia y demás, ¿no? En este sentido, en todo el tema discursivo, sí que estas figuras nacionalistas, reaccionarias, como tú dices, de la escuela de Steve Bannon y tal, han encontrado en la migración como el gran chivo expiatorio. Cada día estas figuras señalan a personas migrantes y les ponen un poco como la causa de todos los males de la sociedad, de la decadencia de Occidente, la criminalidad y tal. Yo te quería preguntar por qué crees que han elegido concretamente a los migrantes como ese gran objetivo al que atacar. Porque yo creo que esa es una continuidad colonial, el poder europeo del capitalismo y del supremacismo y el control de las élites de la hegemonía cultural se ha basado históricamente en la reivindicación del racismo, ¿no? De hecho, ponte a pensar que, por ejemplo, la Guerra Fría, ¿no? Que fue los discursos que se generaron en Europa y en Estados Unidos y en el norte global en relación a la Guerra Fría fueron brutales, fueron un aparato ideológico inmenso, ¿no? O sea, hay que pensar pues que hasta artistas como Jackson Pollock formaron parte de esa maquinaria de control ideológica de la población del norte global, ¿no? Es muy importante entender que durante la Guerra Fría los discursos en contra de la Unión Soviética no solamente eran en contra de la Unión Soviética y el comunismo,
eran también discursos en contra de la liberación nacional de los pueblos del sur global, que estaban pudiendo construir esa liberación nacional porque tenían el apoyo de la Unión Soviética a nivel material y a nivel político y a nivel militar, ¿no? Y porque otra cuestión imprescindible, se entendía la liberación nacional como una liberación anticapitalista, no una liberación nacional abstracta de una bandera, una cultura, un idioma y una frontera, sino una liberación para poder tener la soberanía del territorio, para poder construir el sistema económico que se quería, ¿no? Entonces, yo creo que desde 1492, ¿no? El poder y las élites han venido construyendo discursos en relación a el miedo, el odio, el paternalismo también, que es otra de los mecanismos del racismo en relación a la población del sur global, para precisamente sostener sostenerse a ellos como élites y sostener el capitalismo, ¿no? Entonces, este es un episodio más, ¿no? En donde pues, pasan cosas brutales, o sea, que se haya normalizado el discurso de que la población migrante le cuesta dinero a la población nacional, eso es brutal, porque matemáticamente es imposible, porque las personas migrantes, que por ejemplo, como yo tenía mi permiso de residencia, y mira, yo pagué impuestos en España desde los 21 años hasta que me fui, y ahorita yo no tengo derecho a nada de eso que yo pagué. Y así como yo, muchas personas migrantes que luego pierden sus papeles, que pierden el permiso de residencia, que las deportan, que las ilegalizan, que no pueden renovar la tarjeta de residencia, todos los impuestos que han pagado, toda la riqueza que han creado, no pueden acceder a ello, ¿no? Incluso si tienes un permiso de residencia, tú no tienes los mismos derechos. Por ejemplo, una persona migrante, estudiante universitario, con un permiso de residencia, no tiene derecho al programa Erasmus, no tiene los mismos derechos que una persona nacional por más que pagues los mismos impuestos, ¿no? Y después lo que te decía, el proletariado migrante está en unas condiciones laborales de explotación que no solamente benefician a las élites, benefician también a los pequeños empresarios, benefician a las mujeres blancas de clase media que pueden liberarse de la carga de cuidados de la casa gracias a la situación de explotación de una trabajadora migrante que no tiene papeles, ¿no? Beneficia también a la burbuja inmobiliaria y a la situación que estamos viendo de acumulación de capital por parte de los propietarios, ¿no? Y obviamente es conveniente ese tipo de discursos y ahí creo que la clase trabajadora y el proletariado español se tiene que poner súper serio en hacer el trabajo pedagógico antirracista porque mientras construyen al migrante como el responsable de la crisis económica, lo que se está haciendo en realidad es darle impunidad a las élites para que lo sigan explotando también al proletariado blanco español, que no vive las mismas condiciones de explotación que el proletariado migrante, pero que también está explotado, que también está siendo expulsado de su casa, que también está siendo desahuciado, que también está viviendo una situación de crisis, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante entender que los discursos racistas también operan en contra de la propia clase trabajadora, ¿no? De cara a esto que hablas de dar una respuesta, ahora que hemos comentado que efectivamente la población migrante está siendo el gran chivo expiatorio de la ultraderecha, junto también con la comunidad trans, recuerda mucho al poema aquel tan citado de, seguro que lo pronuncio mal, pero es el poeta alemán Martin Niemöller, o como se diga correctamente, que es el de cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, yo no dije nada porque no era comunista, cuando vinieron a por los socialdemócratas, a los sindicalistas, a los judíos, tal, yo no dije nada porque no era nada de eso, y cuando vinieron a por mí ya no había nadie que pudiera defenderme. Yo quería preguntarte efectivamente el por qué crees que incluso la gente que no es migrante tiene esta pasividad con una situación tan flagrante con otros seres humanos. Ahora que ya no vivo en Europa, cuando a veces vuelvo, una de las cosas que percibo es que a pesar de que acá tienen un sistema de educación con mucho más recursos que en el contexto del sur global, es un sistema de educación que le ha arrancado la posibilidad de tener criterio a la población y que hay una situación de inmadurez también por parte, por ejemplo, de las clases medias bastante fuerte, ¿no? Y em,
una falta de rigurosidad al momento de analizar la situación, ¿no? Y que a mí me parece realmente, y trabajando, por ejemplo, y te lo digo desde trabajar, por ejemplo, en el contexto de museos y demás, ¿no? La otra vez comentaba que estuve en un encuentro en Austria donde venían intelectuales muy importantes y demás, ¿no? Y a uno de esos grandes intelectuales, profesor de universidad, que tiene la vida cubierta para ser profesor de universidad en el contexto austriaco y que enseña a muchos jóvenes, le hice un comentario en relación a Ibrahim Traoré y a Burkina Faso y a lo que está sucediendo en el Sahel, y no sabía de qué le estaba hablando. Y no estamos hablando de una persona que vive explotada, que por las condiciones materiales no tiene tiempo de acceder. Estamos hablando de la clase media, que tiene unas ciertas condiciones para acceder a cierta información, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente esa clase media que se caracteriza por apoyar a la socialdemocracia por lo general, que está en esos espacios institucionales donde se supone que se tendría que construir las herramientas pedagógicas políticas para movilizar a las clases trabajadoras y sacar los recursos de los museos y de la universidad y demás para poder, digamos, entender, construir esa perspectiva crítica con la situación que estamos viendo, ¿no? No lo está haciendo y está preocupada pues de sus carreras, está preocupada de salir a comer o de cualquier placer banal de su vida, ¿no? También, por ejemplo, hace pocos días estuve con una artista alemana que vive en Berlín, que hace arte político y no sé qué, y le dije sí, porque el sionismo, y no sabía a qué me refería cuando yo decía sionismo. O sea, ya no era si estamos de acuerdo o no, es el nivel de ignorancia de las clases medias altas, petit burguesía, que ocupan los espacios de poder en ministerios de cultura, en ministerios de educación, en museos, en escuelas, no los profesores, a quienes dirigen eso, ¿no? Que están sumidos en una crisis ideológica y en una crisis pues, de conocimiento brutal que no tienen las herramientas de cómo confrontar lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que el desarme que hay a nivel ideológico que te permitiría entender, ahí están viniendo por mí, las élites están generando esta persecución a la población migrante, es responsabilidad de esa socialdemocracia y de esa gente que está principalmente, como te digo, en espacios como ministerios de cultura, ministerios de educación, ministerios de la mujer, por ejemplo. Ahora recién ha salido el escándalo que ha habido en la DGAIA, en la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia. Yo llevo por lo menos 10 años denunciando que la DGAIA quita custodias de manera forzada por motivos racistas, clasistas y machistas, y que los niños que son llevados a centros de menores, que además son una maquinaria de corrupción, porque por cada niño en un centro se paga entre 3.000 y 4.000 euros mensuales a fundaciones privadas que los regentan, y que los niños están en unas condiciones terribles y que como se dio en el caso que hubo en Mallorca hace 5 años, son una especie de bandeja de infancia para las redes de pederastia, porque esta no es la primera vez que hay una situación de una red de pederastia que está sirviéndose y utilizando a menores que están en los centros tutelados, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, veníamos años reclamándole al feminismo que tiene espacio en las instituciones, que tiene espacio en los medios de comunicación, que tiene espacio en el Congreso, que tiene espacio en los partidos políticos, que por favor le den atención a las quitas de custodia. Y no han querido darle atención, no han querido sentarse a escuchar, a entender. Hay tantas quitas de custodia, está pasando esto, la normativa funciona así, porque muchas veces a gente que trabajaba, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, tú le preguntas cuáles son los factores de riesgo con los cuales una trabajadora social puede abrir un expediente para quitar una custodia y meter a un menor o un centro de menores y no saben, no saben. Mucha gente, por ejemplo, compañeros que yo les tengo mucho aprecio, yo me considero una persona independentista y estoy a favor de la independencia de Cataluña, pero muchos compañeros de izquierda independentistas, militantes de partidos independentistas, que cuando yo les cuestionaba la exigencia del catalán como un requisito para poder obtener el informe de arraigo positivo
que es un requisito para poder sacar los papeles, ¿no? Y en donde ahí el requisito de la lengua operaba dentro de un mecanismo de racismo institucional, cuando les hablaba esas normativas, no sabían de qué les estaba hablando, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender que esa crisis de no saber qué es lo que está viniendo, ¿no? Es producto, creo, ¿no? No sé si es una desidia, una arrogancia por parte de los intelectuales, de la clase política socialdemócrata, de la gente progresista y demás, que no quiere informarse sobre lo que está sucediendo en su territorio, ¿no? Hemos hablado durante esta última hora de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, de Occidente en general. Ya para ir terminando, me gustaría que aterrizásemos un poco sobre España. De Furor Televisión, somos un medio de España y estamos muy pegados a la realidad de aquí. En España, muchas veces se aprovecha de la situación irregular en la que muchas personas migran a nuestro país. Una persona tiene que estar 2 años residiendo en España hasta conseguir un permiso de residencia. Y esto provoca que muchas veces la gente, bueno, los capitalistas, se aprovechen de ellos. Esto es especialmente preocupante en el campo, con los jornaleros. Hay un montón de trabajadores del campo que son migrantes que aceptan condiciones absolutamente lamentables con tal de que les, entre comillas, escondan hasta que consigan el permiso de residencia, y esto provoca pues condiciones de trabajo que son prácticamente pues mano de obra esclava. Esto no es una anomalía del sistema porque, de hecho, creo recordar que en el año 2020 el relator de derechos humanos de la ONU vino a denunciar tanto las condiciones en las que se encontró a varios trabajadores del campo migrantes, como a que las autoridades del Estado español muchas veces hacen la vista gorda con esta situación. Claro, me llama mucho la atención porque precisamente la gente que se aprovecha de esta situación suele ser los que más duramente atacan al migrante y los que tienen discursos como más agresivos contra toda esta gente. Yo te quería preguntar si en realidad lo que quiere esta gente es que no haya migrantes o que estén aquí sin derechos. Es efectivamente lo segundo. Mira, hace pocos días estaba acá en el sur de Italia, en una zona donde hay 2 centros de internamiento de extranjeros y uno de ellos estaba vacío. Y la persona que me acompañaba para ver y que conoce, digamos, el contexto ahí, me decía que a ninguno lo habían deportado, digamos, el último grupo, gran grupo que había llegado, ¿no? ¿Y eso por qué es? O sea, es la propia, imagínate, hay todo un aparato, millones de euros destinados a empresas, para que empresas de seguridad desarrollen sistemas para que controlen las fronteras europeas, para que no entren estas personas, ¿no? Se sacrifica a estas personas, se les mata en las zonas de frontera en nombre de que no entren, pero luego cuando ya han entrado y los tienen detenidos, en muchos casos les permiten ingresar, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque, como te decía, es mano de obra explotable. Porque la ilegalización sistemática de personas migrantes o el que mañana cambien la normativa y te legalicen, ¿no? Es para que seas más explotable y para que no seas un sujeto de derecho para el Estado y no puedas ir a atenderte al médico, no puedas acceder a aquello que tú estás pagando y a lo que estás contribuyendo, no solamente con tu trabajo, sino también con el consumo a través de los impuestos que pagamos en todos los productos, ¿no? Esto llega a tal grado, ¿ya? Que ya no es solamente que generan las condiciones para tener un proletariado migrante explotable a unos grados brutales, aprovechar esto también para bajar, digamos, los derechos o el monto de dinero que se le va a pagar a la clase trabajadora local, porque tienes una clase trabajadora más explotable, generar una situación de conflicto entre estas clases trabajadoras para que no se puedan organizar y no luchen en contra del mismo patrón que tienen, que a uno le explota de una forma y al otro de otra manera, ¿no? Pero esto llega a una situación tan brutal
Que tú fíjate que muchas personas tú sabes que uno de los requisitos para poder acceder al permiso de residencia después de los 2 años que tú comentas que tienes que demostrar que has vivido ilegal 2 años, o sea, imagínate qué delirio, que tú tienes que ir a demostrar que has estado ilegal 2 años en España, eso es un requisito de la ley de extranjería y que tienes que ir a la oficina de extranjería a decir que has estado 2 años ilegal, ¿no? Es que te piden un contrato de trabajo. Obviamente, en una condición de ilegalidad es muy difícil conseguir un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado a raíz de esto? Que muchos empresarios básicamente te venden el contrato de trabajo. Y por otro lado, muchas personas migrantes lo que hacen es, le pagan al empresario, ponte 1.000, 2.000 euros para que les haga el contrato de trabajo. Hay empresarios que se aprovechan de esta situación de necesidad de un contrato de trabajo para poder solicitar el permiso de residencia y cobran, como te digo, 1.000, 2.000, hasta 3.000 euros. Pero por otro lado, esa persona migrante, durante el tiempo que ese contrato está vigente, tiene que pagarle al Estado la seguridad social. ¿Y sabes de dónde viene ese dinero? De que esas personas migrantes se prestan de sus familiares en el país de origen. Es una inversión por parte de las familias en lograr que la persona migrante tenga el permiso de residencia para eventualmente en un futuro, ¿no? Logre tener un mejor trabajo. Pero en ese proceso está tanto el Estado como las élites empresariales aprovechándose económicamente de ese migrante, explotándolo, porque obviamente durante todo ese tiempo esa persona migrante tiene que trabajar en condiciones de explotación, ¿no? Y aprovechándose de los recursos del país de origen, ¿no? Entonces, eso lógicamente está diseñado para que funcione así. En la Oficina de Extranjería de Barcelona, en la calle Murcia, para renovar tu permiso, que no hay citas, como sabes, hace una década casi que no hay citas, te dicen no hay cita, como si la cita fuese, no sé, un lingote de oro. No hay, ¿no? Y tú vas a la oficina de extranjería y está vacía. Y en la tienda del costado de fotocopias, ahí puedes comprar la cita, al lado de la oficina de extranjería. ¿Tú crees que los funcionarios de la oficina de extranjería no lo saben? ¿O crees que hay una red de corrupción alrededor de las citas para que otra vez las personas migrantes tengamos que, digamos, seguir pagando por el derecho a vivir acá? Y creo que también es imprescindible recordar, si bien yo soy muy crítica con la izquierda o la socialdemocracia, que hay organizaciones y hay un largo recorrido, por ejemplo, de organizaciones como el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que yo creo que precisamente porque son comunistas, porque se reconocen como revolucionarios, ¿no? Fíjate, es una de las pocas organizaciones políticas que tiene una lectura y un trabajo práctico, ¿no? Eh, Contundente en relación a la explotación de la población migrante, porque precisamente en los campos, ¿no? Quienes están siendo más explotados son las personas migrantes gracias a la ley de extranjería, ¿no? Y entonces ahí vemos que la fuerza, por ejemplo, del SAT ha estado no en incorporar el antirracismo como un discurso paternalista o de identidad, sino el entender cómo opera el racismo en los mecanismos de explotación en la economía agrícola, ¿no? Y yo creo que es un inmenso ejemplo, ¿no? Y no es casual que, por un lado, me parece a mí un gran ejemplo de la forma de entender lo que tendría que ser un antirracismo, que es el trabajo que ellos vienen haciendo, el trabajo de organización, el trabajo de denuncia, el trabajo de sindicalización y demás que vienen haciendo, teniendo como principal consideración la ley de extranjería, ¿no? Sino que también eso creo que viene de la propia práctica, ¿no? Del hecho de que están trabajando ahí en el territorio y que también es un gran ejemplo, creo, porque, bueno, han logrado, por ejemplo, tener soberanía alimentaria, tener acceso a la vivienda, y eso no es casual, eso es un marco ideológico comunista, ellos se reivindican como sujetos revolucionarios también, ¿no? Y creo también que, por ejemplo, otra organización que es más joven, pero que tiene un marco ideológico similar, que es la Organización Juvenil Socialista, si bien es una organización bastante joven, ¿no? A mí me sorprende gratamente
que tengan un entendimiento súper claro del rol que tiene el racismo institucional en la explotación del proletariado migrante y cómo eso opera en el contexto de la explotación de las clases trabajadoras en general, ¿no? Un saludo para los camaradas del SAT y de la OJS. OJS, sí. Toda Yo mi también te simpatía, cariño, aprecio y respeto, de verdad. Yo en esta línea que estabas apuntando justo ahora, que me gusta el no solamente hablar de lo mal que está el mundo, sino también de que el futuro también puede ser fabuloso si hacemos las cosas bien. Ya que hemos hablado en concreto en España de la situación en la que estamos, como es de donde es nuestra audiencia, me gustaría que nos pudieses decir qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para revertir estas situaciones de injusticia. Yo creo que lo primero es expulsar a la socialdemocracia y esa izquierda, nefasta, entre comillas, ¿no? Que confunde ideológicamente, que crea la ilusión de querer hacer un cambio, pero que después, cuando entran a las instituciones, tienen una política de absoluta, no solamente durante un primer año o dos, sino en donde se ve, pues, que al parecer el interés es hacer carrera política, ¿no? Y donde al final pues no hemos visto ningún tipo de cambio y demás. Yo creo que es urgente creer en la necesidad de un proceso revolucionario. Esto no se va a cambiar con unas reformas, ¿no? Creo que hay que aprender de las distintas luchas del sur que sí han asumido esa responsabilidad, como puede ser el contexto de Venezuela, como puede ser el contexto de Cuba, y como puede haber asumido muchas otras procesos de liberación nacional que han sido también revolucionarios y que se han opuesto al capitalismo, ¿no? Y que se están oponiendo. Creo que es imprescindible también reconstruir el internacionalismo, ¿no? En este momento, porque hay un enemigo común, que son las élites, que es el imperialismo, ¿no? Y que hay que tener súper claro que si bien, como digo, las formas de explotación y violencia son distintas contra el proletariado migrante que contra el proletariado nacional español, pero sigue siendo explotación y sigue siendo violencia, ¿no? Y en el sentido práctico, yo creo que organizaciones como digo, por ejemplo, como el SAT, organizaciones como OJS, son quienes en el contexto de lo que entendemos como España, están teniendo un entendimiento y una clave de lectura y están haciendo un trabajo político que corresponde con esas posturas revolucionarias que creo que hay que retomar porque al capitalismo no se le va a destruir con debates en el Parlamento español únicamente, ¿no? Ya hemos hablado de todos los temas que quería tocar contigo, pero antes de cerrar sí que me gustaría hacerte un par de preguntas de ti como persona, más allá de los temas de los que sueles tratar. Uno es que, bueno, ya lo has tocado un poco por encima, pero tú eres de origen peruano, que es un país que sí que es verdad que estos últimos años ha pasado por una inestabilidad política brutal, sobre todo a raíz, bueno, ya venía de antes, que hubo 5 presidentes en 5 años, me parece recordar, todo lo que ha sucedido con Pedro Castillo y posterior. Me gustaría preguntarte cómo ves la situación política actual del país y qué futuro esperas para el Perú. Mira, yo creo Perú está en una situación de colapso absoluto. El sistema sanitario está absolutamente colapsado, el sistema de educación colapsado, el crimen organizado pues en una situación terrible. Pero creo que también con la elección de Pedro Castillo, el pueblo peruano, a pesar de toda la propaganda mediática, de la cantidad de millones de dólares que tenía la derecha, les ganamos las elecciones con una campaña que no teníamos recursos. Hay que recordar que una de las personas que fue cruciales en lograr la elección de Castillo fue Vladimir Cerrón, que es una persona que ha sido formada en Cuba y no es casual que esos conocimientos que él tiene en la Revolución Cubana puestos en prácticas, entendiendo el contexto peruano, hayan contribuido a que Castillo pueda haber sido electo. El nivel, por ejemplo, como te decía antes, pues fue para mí un momento de aprendizaje y un momento hermoso vivir la elección, la campaña, la defensa del voto y también increíble, digamos, de la potencia de la gente cuando salió después del golpe, a pesar de que hubieron 60 personas asesinadas. Entonces yo creo que en Perú lo que se necesita también es un proceso revolucionario.
Y cuando digo un proceso revolucionario, no es la imagen de organizaciones armadas y, digamos, que eventualmente puede ser necesario en según qué contexto, como podemos verlo en el contexto de Palestina. Lo que fue el 7 de octubre fue un alzamiento anticolonial revolucionario contra este, el poder colonial israelí. Pero los procesos revolucionarios se construyen de muchas formas, como lo hemos visto en el contexto, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Que ha sido a través, digamos, con una vía de construir, digamos, a través de herramientas democráticas. En Cuba fue otra historia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en Perú se necesita un proceso revolucionario de todas maneras, y yo creo que hay eh, digamos, el espíritu, la sabiduría del pueblo que sabe cuando eligió a Pedro Castillo era porque su discurso y sus propuestas cuestionaban la estructura capitalista colonial, ¿no? Y se buscaban cambios estructurales. Hay una conciencia, por ejemplo, de la necesidad de un cambio de constitución, pero lo que nos falta en Perú es la formación política y la organización política, ¿no? Porque está esa potencia de salir a las calles, está esa conciencia colectiva de que el sistema capitalista no funciona, sobre todo por parte del sur del país, ¿no? Pero lo que no hay es la organización, ¿no? Y creo que es un problema, una crisis que tenemos en muchos otros contextos también, ¿no? Que después de los años 80s y 90s, que mediante la persecución, el asesinato, la desaparición, el encarcelamiento de las militancias que venían de los años 70s y la brutal criminalización, y cuando viene este llamado fin de la historia, nos han arrancado una generación que no ha traspasado su conocimiento, ¿no? Entonces yo siempre digo, somos una generación nosotros a nivel ideológico huérfana, ¿no? Porque en Argentina se mataron a 30.000, pero eran 30.000 militantes. Eso nunca hay que borrarlo. En Perú hubo una situación brutal en los años 80 donde la militancia fue absolutamente destrozada, ¿no? Y así podemos ver en Chile y en tantos otros contextos, ¿no? Y creo que somos producto también de esa falta de conocimiento, ¿no? De las luchas anteriores, ¿no? Y ya por último, por terminar, me gustaría preguntarte si actualmente estás trabajando en algún proyecto artístico y qué podemos esperar de ti en un futuro. Sí, estoy trabajando en varias cosas. Estoy justo por presentar una nueva obra de títeres. Yo trabajo mucho utilizando el formato de los títeres para hacer pedagogía política. Hace poco hice una obra que cuestionaba el término terrorismo y todas las narrativas sobre terrorismo y que apoyaba abiertamente a la resistencia palestina. Y ahora estoy haciendo también una obra de títeres que cuestiona el sentido capitalista colonial de la soberanía, ¿no? Para pensar en lugar de eso en una soberanía alimentaria, en una soberanía popular que tenga, por ejemplo, el acceso a la vivienda como una prioridad. Y a fin de año voy a presentar una exposición en Suiza, que es de los pocos sitios donde todavía me invitan a trabajar, porque cuando hablas en relación a ciertos temas, pues las cosas se ponen un poco difíciles, pero bueno, ahí creo que más bien por una suerte de ignorancia de la ciudadanía suiza de las cosas que hablo, y quizás por una distancia por el idioma todavía puedo trabajar. Estoy haciendo una exposición en relación a las sanciones y al bloqueo como método de castigo racista colectivo contra países como Venezuela o contra países como Cuba, pero principalmente hablando de la situación de la comida, ¿no? Y de cómo se restringe el acceso a la comida, pero sobre todo en la exposición va a tener una gran parte que tiene que ver con las estrategias de resistencia, como puede ser, por ejemplo, las comunas en Venezuela, ¿no? Y cómo se han vuelto también unidades productivas que están logrando hacerle frente a la escasez producto de las sanciones y el bloqueo. De acuerdo, bueno, Daniela Ortiz, muchas gracias por haberte pasado por Furor TV a charlar con nosotros y a compartir tus experiencias y tu conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias y qué bueno que tengan este espacio y espero lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, un Gracias. abrazo y nos vemos.